Buenos días. Para continuar con las sesiones del mes, vamos a ver el día de hoy los efectos de los fármacos anestésicos en el sistema nervioso central. Como objetivos, tenemos que conocer el impacto de los anestésicos sobre el sistema nervioso central. Esto para establecer las bases para formar criterios de elección de una anestesia adecuada para cada paciente y cada escenario clínico que se nos pueda presentar. De manera de recordatorio, hay que recordar que bueno, los fármacos anestésicos van a tener influencias directamente sobre el flujo sanguíneo cerebral y esto ¿por qué es importante para nosotros? Porque tiene, en primer lugar, porque es es la manera en la que se administran los sustratos y los nutrientes para el cerebro, y por otro lado porque podemos favorecer la aparición de isquemia. Y en segundo término porque estas variaciones del flujo sanguíneo cerebral nos van a determinar el volumen sanguíneo cerebral y por ende podemos tener o no implicaciones directas sobre la mediación de la presión intracraneal. Y a manera de recordatorio, hay que recordar que el volumen sanguíneo cerebral que tenemos es aproximadamente de 5 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Y esto va a estar determinado en digamos, en un rango establecido de una presión arterial de dióxido de carbono. Y por cada variación que tengamos por unidad de milímetros de mercurio de la PaCO2, vamos a tener variaciones en el volumen sanguíneo cerebral de hasta 0.0049 mililitros por cada 100 gramos. Entonces, esto nos va a dar variaciones a la hora de estar regulando o el estar afectando directamente nuestro flujo sanguíneo y por ende nuestro aporte de oxígeno y nuestros equilibrios del dióxido de carbono a nivel cerebral. Y en la tabla que tenemos aquí se muestra que, por un lado, el volumen sanguíneo cerebral tiene una variación mínima con respecto al flujo sanguíneo cerebral, es decir, tenemos como un poco más de pauta para tener variaciones del flujo sanguíneo sin tener modificaciones directamente sobre el volumen sanguíneo. Y esto es importante porque debemos de recordar lo que ya se vio anteriormente, que debemos de mantenernos siempre en los límites de la autorregulación, y para esto debemos de tener cierto equilibrio entre el volumen sanguíneo y el flujo sanguíneo cerebral, y también con respecto a la presión arterial, que es otro de los variantes que vamos a tener muy directamente en las estrategias anestésicas que nosotros empleemos. Eh, para desglosarlo, principalmente con respecto a los anestésicos intravenosos, vamos a tener estas variaciones. La gran mayoría va a tener efecto directo disminuyendo tanto el índice metabólico cerebral como el flujo sanguíneo cerebral. Y los que más tienen estas repercusiones son el letalmidato, el propofol y el tiopental. Y por otro lado, la ketamina va a tener el efecto contrario. No va a aumentar tanto el índice metabólico cerebral, pero va a estar muy alterado el flujo sanguíneo cerebral, y esto nos va a dar otras repercusiones que más adelante les voy a comentar. Y hablando concretamente sobre el flujo sanguíneo, el índice metabólico cerebral y la presión intracraneana, que están relacionadas, les presento aquí una tabla donde podemos observar que la gran mayoría efectivamente va a tener un efecto depresor o disminuyendo tanto el flujo, el índice y la presión intracraneana, y podemos tener variaciones con los otros medicamentos y sobre todo con la ketamina, que va a tender a subirlo drásticamente, tanto, los tres componentes que debemos de tener en cuenta a la hora de administrar una anestesia. Con respecto a los barbitúricos en sí, estos van a tener un efecto directamente sobre la disminución del flujo sanguíneo cerebral, el índice metabólico de consumo de oxígeno, y en sí menciona que una vez que nosotros iniciamos una inducción con un barbitúrico, vamos a tener de entrada un descenso del 30% de este índice, y este margen se va a poder mantener o se va a poder aumentar hasta unos descensos del 40-60%. Donde nosotros vamos a tener ya datos de brotes de supresión cuando disminuimos tanto el flujo como el índice de consumo
de oxígeno por arriba de 40%. También una de las ventajas que tienen los barbitúricos es que van a poder atenuar la vasodilatación causada por la ketamina. Y otra ventaja que tenemos es que nos va a ayudar a favorecer a disminuir la presión intracraneal. ¿Qué desventaja tenemos? Es que estas van a tener un lento metabolismo, lo cual va a hacer que haya también, por ende, una disminución en el retraso del despertar en nuestros pacientes al momento de la emergencia, al emerger, perdón. Y vamos a tener también, en el caso de cuando los utilizamos por perfusiones prolongadas, por tiempos prolongadas, donde va a haber una tolerancia. Entonces, aunque sigamos aumentando la dosis del barbitúrico, los efectos que vamos a tener ya no van a ser los esperados o los deseados. En este caso, lo podemos ver en la sedación de los pacientes neuroquirúrgicos por tiempo prolongado. O sea, sí los podemos utilizar, pero va a llegar un momento en el que ya no nos sean totalmente útiles. Con respecto al propofol, va a disminuir en el flujo sanguíneo cerebral y el índice de consumo de oxígeno desde más o menos un 40-50% del basal. Y una de las grandes ventajas del propofol es que va a tener se han hecho estudios donde se ha dado cuenta que la disminución del flujo sanguíneo cerebral no es igual en todas las partes del cerebro. Hay variaciones respecto a la región. Uno de los ejemplos es a nivel del tálamo, que es en donde vamos a encontrar que va a haber grandes disminuciones. También, a nivel de las circunvoluciones de la cingulada posterior. Y también vamos a tener una de las ventajas, es que esta modificación en el flujo sanguíneo está dado especialmente en las áreas que están involucradas en los procesos de asociación y del control autonómico. Es por eso que es un buen medicamento para hacer una hipnosis, porque vamos a tener ausencia de la conciencia. Y va a generar una disminución mayor que el sevoflurano. Por ende, otra de las modificaciones que podemos encontrar es que va a haber una disminución de la presión intracraneal sin afectar precisamente la presión de perfusión cerebral. Sin embargo, es aquí donde viene una de las cuestiones a la hora de utilizar el propofol. Sí nos va a tener esta ventaja y sí vamos a poder preservar la presión, disminuir la presión intracraneal, pero hay que recordar que esto va a depender también del mantener la presión arterial media del paciente. Entonces, debemos de mantener con el equilibrio de lograr el objetivo adecuado, el objetivo a nivel cerebral, pero sin deprimir la presión arterial media, porque recordando la autorregulación es importante para poder mantener toda la regulación a nivel cerebral. Otra de las ventajas que podemos tener es que vamos a mantener la reactividad al CO2, es decir, nosotros vamos a poder favorecer, podemos favorecer aún más la disminución de la presión intracraneana cuando mantenemos a nuestros pacientes hiperventilados. Y otra, también se ha visto asociado con neuroprotección. Y por eso el propofol es uno de los medicamentos que más nos puede ser útiles a la hora de dar una anestesia en pacientes que tengan afecciones intracraneanas como tales. Y siempre y cuando mantengamos lo que ya les mencioné, evitar las repercusiones a nivel de la presión arterial media. Con respecto al etomidato, su ventaja mayor es que no vamos a tener efectos cardiovasculares como tal. Vamos a tener disminución tanto del flujo sanguíneo cerebral como del índice de consumo de oxígeno. Sin embargo, es más marcado la disminución del flujo sanguíneo con respecto del consumo de oxígeno. Es decir, se va a mantener con respecto al flujo. El flujo puede disminuirse mucho y aún podemos seguir manteniendo un adecuado índice metabólico.
vamos a disminuir la presión intracraneana sin disminuir precisamente la presión de perfusión cerebral, porque recuerden que no vamos a tener alteraciones cardiovasculares. Va a mantener la reactividad al CO2, lo cual también pues es de ventaja porque podemos nosotros hacer mayor beneficio con el manejo del mismo. Y una de las ventajas mayores que se ha podido encontrar en el etomidato, bueno, estaba así como un poquito, mencionaba que sí nos puede ayudar a tener un cierto efecto neuroprotector, sobre todo en pacientes con lesiones isquémicas, porque va a disminuir los niveles de óxido nítrico, pero también se ha visto que ha tenido varios efectos adversos, como lo pueden ser la supresión adrenocortical y la aparición de actividad muscular involuntaria y actividad convulsiva. Entonces, pues tenemos por ahí digamos, el dilema con el uso de la etomidato. Con respecto a los opioides, estos van a tener efectos variables sobre el flujo, el metabolismo y la presión intracraneal, y va a ser dependiente de la dosis y del tipo de opioide que utilicemos, así como el efecto que estemos buscando o el medicamento o el anestésico de base que estemos utilizando, ya que si lo utilizamos a dosis bajas o altas, vamos a tener un efecto vasoconstrictor o vasodilatador. También si se usa en conjunto con un halogenado, por ejemplo, puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral o puede mantenerlo sin cambios mayores. Vamos a dosis medias o estándares, a dosis altas podemos disminuir el flujo sanguíneo cerebral como tal. Con uso concomitante con óxido nitroso vamos a poder disminuir el índice metabólico cerebral y también va a tener alteraciones sobre la presión intracraneal. Como ya les mencionaba, esto también va a estar directamente relacionado con el anestésico que estemos utilizando de base y vamos a tener también favorecer que vamos a tener la autorregulación preservada. Y por ende, pues también, bueno, también vamos a tener la regulación o la respuesta a reactividad al dióxido de carbono. Hablando específicamente de ellos, el COTRAE los divide en dos grupos, el fentanilo y el sulfentanil, en el cual menciona que estos van a tener disminución del flujo sanguíneo y del índice de consumo de oxígeno a dosis altas, sobre todo el fentanilo a dosis altas, y esto también nos va a modificar o va a aumentar la velocidad de flujo de la arteria cerebral media en pacientes no premedicados. Y en pacientes que tengamos premedicados, puede que no esté modificada la velocidad de flujo o incluso que pueda estar disminuida. Otra de las ventajas es que también va a tener diferencias en la flujo sanguíneo cerebral regional y esto puede ser variable con respecto a la dosis que utilicemos, ya sean dosis altas o dosis bajas. Y va a haber modificaciones sobre la presión intracraneal derivado de eso y la presión arterial media. Con respecto al fentanilo y el remifentanil, también tiene ventajas sobre modificar el flujo sanguíneo regional, la velocidad de flujo de la arteria cerebral media y la presión intracraneal, pero esto van a estar dependientes del uso concomitante con el anestésico hipnótico que estemos utilizando, con la regulación de la presión arterial que estemos logrando y la dosis del medicamento que estemos empleando. Con respecto a la ketamina, esta, como les mencionaba en un inicio, es la única que va a presentar aumentos del flujo sanguíneo cerebral y va a tener una variación mínima o variable muy marcada del consumo metabólico de oxígeno. Va a tener otra de las dinámicas de la ketamina es que vamos a tener el índice metabólico cerebral regional diferente,
y así como el flujo sanguíneo cerebral regional va a estar variado. Es decir, las zonas del cerebro que van a tener mayores aumentos del flujo sanguíneo cerebral van a estar en el tálamo, a nivel del tálamo, de la corteza frontal y del putamen. En cuanto a las mayores modificaciones que se van a dar con el índice metabólico, van a estar a nivel del tálamo y de la corteza frontal y de la parietal. Es por eso que vamos a tener estas variaciones con la ketamina. Más adelante les voy a mencionar cómo es que estas modificaciones nos van a tener un patrón característico que vamos a poder observar a la hora de estar monitorizando al paciente. Va a tener un efecto vasodilatador, pero su mayor inconveniente es que va a aumentar drásticamente la presión intracraneal. También se ha visto o le han atribuido propiedades de neuroprotectoras, pero también está no está totalmente descrito cómo es que lo puede hacer sobre todo, pero menciona que sobre todo en pacientes que han tenido lesiones isquémicas o traumatismo craneoencefálico pudiese llegar a tener ese efecto, pero no está bien descrito, entonces no, por eso lo marqué con asterisco. Y vamos a mantener la autorregulación y la reactividad al dióxido de carbono. Las benzodiazepinas, por otro lado, vamos a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y el índice metabólico. Vamos a tener, puede o no tener efectos sobre la presión intracraneal. No está muy, no está muy bien establecido como es más que nada directamente por el efecto del flujo sanguíneo cerebral, por el que podemos o no tener una alteración a nivel de la presión intracraneal. Van a tener una ventaja también que va a modificar el flujo sanguíneo regional en ciertas partes del cerebro, lo cual va a tener relación con sus efectos con respecto a la atención y la memoria. Como son las áreas de la ínsula, la circunvolución cingulada, la corteza prefrontal, el tálamo y las áreas de asociación parietal y temporal, es en donde va a tener mayores regulaciones sobre el flujo sanguíneo y por eso nos va a dar esta ventaja, digamos, de tener alteraciones en la memoria. Mantienen la reactividad del CO2, mantienen la autorregulación también y también otra de las ventajas mayores es que podemos tener una estabilidad hemodinámica a la hora de utilizarlos. También se les ha dado propiedades de efectos protectores y sin embargo en el cerebro en desarrollo se ha visto que sí puede llegar a tener deterioro. Entonces también está como si lo podemos o no utilizar o con qué sentido. Sí, y otra de las cosas importantes es que si utilizamos benzodiazepinas y utilizamos el antagonista que es el flumazenil, hay que recordar que todos los efectos benéficos que tuvieron se van a abolir, tanto la disminución del flujo como el índice de extracción de consumo de oxígeno y por ende también lo que estaba favoreciendo sobre las propiedades de la atención y de la memoria y todo eso, de la conciencia, van a estar abolidas. Entonces, si lo utilizamos, pues hay que hacer conciencia de que todo eso se va a revertir. Con respecto a la lidocaína, esta va a disminuir el flujo, va a disminuir el índice metabólico, va a favorecer un estado de sedación. Bueno, a diferentes dosis vamos a tener diferentes respuestas. Unas dosis bajas podemos obtener o favorecer la sedación, sin embargo, si podemos dosis muy elevadas, vamos a favorecer convulsiones. Entonces, debemos de también estadificar bien las dosis para evitar los efectos adversos. Mantiene el índice metabólico y el flujo sanguíneo. Puede también tener un efecto neuroprotector. Y con respecto a los alfa-2 agonistas, estos van a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y también va a tener un
efecto de disminución del flujo sanguíneo a nivel regional. También ahí donde vamos a tener los efectos derivados de estos. Va también a disminuir la, se me olvidó. Sí, pero el índice metabólico cerebral, pero es la el equivalente de índice metabólico cerebral, y también va a disminuir el flujo de la arteria cerebral media. Con respecto a los anestésicos volátiles, lo principal en estos es que son anestésicos que van a tener efectos vasodilatadores, van a favorecer el aumento de la presión intracraneal y vamos a obtener una depresión del metabolismo. Sin embargo, la modificación del flujo sanguíneo cerebral y del índice metabólico no van a ser directamente proporcionales. Van a tener cierta variabilidad y esta va a estar también dependiente de la cantidad que estemos utilizando, es decir, de la profundidad que estemos logrando con el medicamento. Aquí también les presento una tabla que resume los efectos que podemos tener de los principales, digamos, el óxido nitroso, que podemos tener aumentos del flujo sanguíneo cerebral, del índice metabólico, puede estar aumentado, puede estar conservado. Esto va a ser con función a la dosis que utilicemos. Lo mismo para, en el caso del isoflurano o el sevoflurano, que son los que más utilizamos, las variaciones que vamos a tener sobre los efectos fisiológicos a nivel del sistema nervioso central van a estar dados dependientemente de la dosis que estemos utilizando. Ahora, con respecto a los relajantes musculares, con la familia de los no despolarizantes, las isoquinolonas, como lo puede ser el atracuyo directamente, vamos a tener alteraciones sobre la circulación cerebral. Esto va a estar determinado por su propiedad o su facilidad para la liberación de la histamina, lo cual también nos puede estar modificando el flujo, el índice metabólico y de consumo de oxígeno y la presión intracraneal. Esta liberación de histamina menciona que puede causar una disminución de la presión de perfusión cerebral, la cual va a estar dada por aumento de la presión intracraneal y esta a su vez por disminución de la presión arterial media. Otra de las relevancia importante de esto va a ser sus metabolitos, puesto que ese metabolito es el que va a estar encargado de favorecer la aparición de convulsiones. Con respecto a los derivados esteroideos, van a tener un pequeño o nulo efecto sobre el flujo sanguíneo cerebral y esto va a estar dado principalmente por su efecto que tienen a nivel del sistema cardiovascular, con aumento de la presión arterial y con aumento de la frecuencia cardíaca. La succinilcolina se ha establecido desde que nos puede generar un aumento de la presión intracraneal, la cual se cree que está realizada por las contracciones musculares que genera, pero sobre todo a nivel del cuello, que van a generar o modificar el flujo sanguíneo cerebral. Hablando sobre los efectos sobre la dinámica del líquido cefalorraquídeo, les trajo unas tablas para hacerlo más didáctico los efectos que podemos tener, sobre todo con los medicamentos que utilizamos nosotros. En el caso de pues el sevoflurano es el que más utilizamos. Y no va a modificar la tasa de formación del líquido cefalorraquídeo, pero sí puedes afectar ¿Perdón? Ajá, perdón, sí, cierto, la reabsorción del mismo. Y no se ha visto si tiene un efecto directo sobre la modificación de la presión intracraneal. En el caso de desflurano,
puede estar aumentado, puede favorecerla o no, el índice de formación del líquido cefalorraquídeo, su tasa de absorción no va a estar modificada, pero sí podemos llegar a tener cambios en la presión intracraneal. Con respecto a los medicamentos intravenosos, pues estos van a estar dados con respecto a las dosis. Si utilizamos dosis altas o bajas, vamos a poder tener mayor o menor efecto. En el caso del midazolam, si utilizamos dosis altas, no vamos a tener efecto sobre la formación, pero tal vez sí sobre la reabsorción, y no está muy cierto si nos va a generar modificaciones sobre el aumento de la presión intracraneal. Otro de los utilizados, que es el que le decía, el letomidato, es como que tiene muy buenas propiedades porque no nos va a modificar metabólicamente el flujo, ni la extracción, ni la presión intracraneal, ni por el efecto del líquido cefalorraquídeo, pero tenemos que ponderar si lo utilizamos o no porque puede tener un efecto proconvulsivante. Entonces hay que seleccionar con qué poblaciones lo podemos o no utilizar. En cuanto a los opioides, estos son los que menos efectos van a tener directamente sobre la producción o la extracción del líquido cefalorraquídeo, pero los que podemos tener, uno de los que utilizamos muy frecuentemente es el fentanil. A dosis bajas no se ha visto que tenga variación con la producción, pero sí puede estar disminuida la reabsorción o su efecto sobre la presión intracraneal. Y a dosis altas podemos favorecer la reabsorción. Bien, otro de los efectos que vamos a tener con los anestésicos son a nivel de la barrera hematoencefálica. Esto sobre todo se ha hecho estudios en animales, y los que se han estudiado son los anestésicos volátiles, los cuales van a tener también, dependiendo de la dosis o de la profundidad anestésica que lo tengamos, una alteración que nos va a favorecer la extravasación de albúmina al tálamo, y si tenemos dosis muy, muy altas, podemos generar también extravasación de la misma a nivel de la corteza. Otro efecto es el epileptógeno como tal. Este puede estar dado con diferentes medicamentos. En cuanto a los voláticos, el euflurano es epileptógeno. El isoflurano se ha visto que tiene aumentos o puntas de epileptógenas en el electroencefalograma, pero no ha generado como tal convulsiones. Sí se han visto mioclonías, pero esto también es un poco controvertido porque se ha utilizado como tratamiento en pacientes que no revierten y se mantienen con estatus epiléptico. Con el sevoflurano es importante que sepamos que cuando puede tener un efecto epileptógeno cuando utilizamos inducciones con dosis altas, o en pacientes que ya tienen predisposición a convulsiones, como lo pueden ser pacientes epilépticos, y también otra de las alteraciones que tenemos es al momento de emerger. El metoxital, se ha utilizado, o bueno, tiene una actividad ya bien descrita mioclónica. Se utiliza específicamente en cirugías para identificar focos epileptógenos a dosis muy bajas, para solo localizar en dónde se encuentra la actividad, y a dosis muy altas pues puede generar pues ya unas crisis convulsivas como tal. Entonces, pues se utiliza básicamente con este fin, y pues debe de evitarse en pacientes que ya tienen factores de riesgo para las convulsiones. La ketamina debe de evitarse en pacientes que tienen predisposición a epilepsia. Va a tener su efecto mayor sobre las zonas límbicas y talámicas, y otro de los efectos controvertidos de la misma es que, aunque sea proconvulsivante y se recomienda que no se utilice en pacientes con predisposición, también se ha utilizado en pacientes con estatus epiléptico. El letomidato, como ya les mencionaba, mantiene todo el metabolismo y la autorregulación adecuadamente, pero favorece la aparición de crisis convulsivas, favorece las mioclonías, y
también se utiliza para la localización de los focos epileptógenos en cirugías de epilepsia. El propofol se ha relacionado con movimientos anormales, más no como tal se han descrito como convulsivos como tal, son más que nada movimientos coreiformes. Tiene efecto anticonvulsivo y se ha utilizado sobre todo muy adecuadamente en cirugías donde para resección de focos epileptógenos. Con respecto a los opioides, menciona que hay cierta predisposición a favorecer las crisis convulsivas, sobre todo en pacientes que tienen crisis convulsivas del lóbulo temporal. Y eso está relacionado más con dosis altas y pues también va a favorecer la elevación de la presión intracraneal. Desde otro punto de vista, los otros efectos que podemos ver en los fármacos a nivel del sistema nervioso central, pues sería a nivel de el electroencefalograma. La descripción de cómo lo obtenemos, pues ya se sale del tema, pero hay que recordar que es una ventana a los estados oscilatorios del cerebro. Y también vamos a hablar un poco de la neurofisiología de los medicamentos. Con respecto al propofol, sus efectos son sobre todo a nivel de los receptores GABA tipo A, el cual va a generar una actividad o favorecer la actividad inhibitoria a nivel cortical y a nivel del tálamo y así como a nivel de la médula espinal y de la corteza. En sí va a favorecer a nivel del locus ceruleus, por ejemplo, va a favorecer la acción inhibitoria y va a favorecer la producción de la norepinefrina a nivel del locus ceruleus, a nivel del núcleo tuberolo-miliar, que es de acá, va a favorecer la producción de histamina. A nivel del rafe dorsal, vamos a favorecer la producción de histamina, de serotonina, perdón, a nivel del gris para la sustancia gris periacueductal va a favorecer la liberación de dopamina y los núcleos colinérgicos son del cerebro anterior y a nivel del núcleo tegmental dorsal lateral y así va a favorecer la liberación de acetilcolina y también va a tener un efecto sobre el tálamo lateral con la liberación de la orexina. Esto va a favorecer que haya los efectos como tal de la inhibición a nivel de la corteza, el tálamo y el tronco encefálico, lo cual nos van a dar también sus efectos. Eso es lo que va a caracterizar que haya presencia de las oscilaciones lentas y de las oscilaciones alfa, características del electroencefalograma del paciente que está recibiendo tratamiento con propofol. Entonces, como les decía, vamos a tener, va a favorecer la aparición de las ondas lentas, que las vamos a ver aquí con mayor intensidad, que son de menos de 4 Hz, y así como las ondas desde 8 hasta los 22 Hz, que son las que vamos a encontrar en el patrón característico del electroencefalograma del propofol. Con respecto a la ketamina, va a actuar sobre los receptores NMDA, sobre todo a nivel del cerebro y de la médula espinal. Va a favorecer, dependiendo de la dosis, también va a favorecer los efectos que pueden tener. A dosis bajas van a tener un efecto inhibitorio directamente sobre las interneuronas inhibitorias, y esto va a favorecer que haya un bloqueo
favoreciendo que las neuronas excitatorias posteriores se vuelvan más activas. Como les aquí lo podemos ver que va a haber va a haber liberación a nivel de la corteza del GABA y lo va a volver más activo. Y a nivel del sistema límbico también va a tener inhibición de la misma, lo cual va a favorecer mayor actividad de las inhibitorias. Por eso vamos a tener un trazo en el electroencefalograma característico, en el cual vamos a tener tanto ondas lentas como ondas rápidas, porque va a haber una alteración en cuanto a la interconexión de las ondas o del patrón, digamos, y va a alterar el patrón y vamos a tener estados como si estuviéramos despiertos, pero en realidad con una profundidad anestésica mayor. Con respecto al uso de glutamato, va a actuar, también se considera que puede ser a nivel de los neurotransmisor excitatorio primario. Bueno, este es un neurotransmisor excitatorio primario del sistema nervioso central y va también a actuar sobre los NMDA de la corteza y de otras partes del sistema que van a contribuir directamente con los efectos antinociceptivos. Es por eso que nos va a dar una mayor ventaja para regular el dolor. Con respecto al trazo electroencefalográfico como tal, no encontré el patrón, pero menciona que pues va a poder favorecer que haya va a favorecer que la aparición de las ondas gamma. Con respecto a la dexmedetomidina, va a tener efectos presinápticamente a nivel del locus coeruleus, del cerebro anterior basal, y en el área preóptica sobre todo, y en el núcleo intralaminar del tálamo y de la corteza. El efecto de la dexmedetomidina es que va a generar una acción o va a favorecer la acción inhibitoria del locus coeruleus, y va a su vez a estimular a nivel del el cerebro anterior, la inhibición de la noradrenalina, y también a nivel de la área preóptica va a generar como una respuesta mediada por el GABA y la galantina, la cual van a generar mayor estímulo inhibitorio a nivel del núcleo tuberomiliar y del rafe dorsal, así como del área pericoaductal, y esto es lo que nos va a generar ese estado como de dormir, y como si estuviéramos dormidos. Dependiendo de la dosis, también vamos a tener un estado, el tipo de ondas que podemos tener. A dosis más bajas podemos tener efectos como sobre todo con ondas rápidas, ondas lentas con algunas oscilaciones de ondas rápidas, pero cuando aumentamos la dosis, el estado ya se pasa, es como si estuviéramos en un estado de sueño de tipo 2, y cuando aumentamos la dosis podemos lograr un estado de sueño ya tipo 3, donde vamos a tener predominio de las ondas lentas, y es el patrón electroencefalográfico que vamos a tener. Con respecto al sevoflurano, va a actuar igual que, también es un GABAérgico como el propofol, y vamos a tener alteraciones de manera inhibitoria gracias al sistema GABA. No actúa directamente sobre el sistema nociceptivo, sino solamente con el sistema inhibitorio, y vamos a tener el patrón electroencefalográfico dependiendo de la concentración
media alveolar que tengamos y son las ondas que podemos observar. Va a tener sobre todo predominio de ondas lentas y de ondas de 9 a 12 Hz, pero cuando aumentamos la profundidad anestésica vamos a comenzar a tener ondas de 8 a 12 Hz, que son las que vamos a poder ver acá en la figura tipo C, donde va a haber predominio de las ondas lentas y de las ondas de 8 a 12 Hz que nos van a estar hablando de la profundidad anestésica, y conforme vayamos cambiando la concentración mínima alveolar y vayamos modificando la profundidad anestésica del paciente, vamos a estar viendo que las primeras que van a desaparecer son las ondas de 8 a 12 Hz. Es el patrón que vemos aquí en medio. Con respecto al isoflurano, va a tener un patrón semejante al sevoflurano, pero en este va a haber mayor presencia de las oscilaciones delta lentas y es el patrón que vamos a tener aquí, sobre todo en el inferior. Va a tener también con respecto a las ondas de intermedias de 8 a 12 Hz, también va a tener cierto predominio con respecto a la profundidad. Si se pueden dar cuenta aquí, cuando empiezan a aumentar el CAM, vamos a poder tener mayor aparición de ciertas ondas que van a que nos van a dar el patrón específico de estos medicamentos. En sí lo comparten más o menos los volátiles, la predominancia de las ondas lentas, muy lentas, y de las ondas intermedias. El óxido nitroso, por otro lado, no tiene unas ondas características. Se va a mantener como en un estado despierto. Sin embargo, podemos ver en la huella electroencefalográfica cuando la utilizamos en combinación con otro medicamento. En el caso de aquí, en un inicio se utilizó con isoflurano y estamos viendo las huellas del isoflurano, las huellas lentas con las huellas intermedias de 8 a 12 Hz, y conforme vamos aumentando la aparición del óxido nitroso, vamos a disminuir las huellas intermedias y va a predominar las huellas lentas, o bueno, las ondas lentas de menos de 4 Hz. Y menciona aquí que conforme vamos disminuyendo, o en este caso en específico lo que se hizo fue un paciente que se le dio una anestesia combinada, bueno, que se combinó el óxido nitroso con el isoflurano, y se fue mediando para favorecer el emerger del paciente. Entonces, conforme fueron disminuyendo la proporción de la administración del isoflurano con el óxido nitroso, fueron desapareciéndose las huellas lentas, intermedias, aparecieron más las huellas lentas, y aquí mismo se fue comenzando a ver el efecto de el predominio de las ondas que aparecen con el óxido nitroso, hasta que en el minuto 90 se cerró totalmente el isoflurano y se dejó el óxido nitroso, y el paciente se empezó a ver que comenzaron a tener predominancia de las ondas rápidas. Con respecto a los opioides, estos van a tener efectos sobre la sustancia gris periaqueductal en la médula espinal, en la amígdala, en la médula ventral y en la corteza. Sus efectos van a ser sobre todo por activación de los receptores opioides, y va a estar caracterizado por dos efectos principales, que van a bloquear las entradas nociceptivas de los mismos, y también van a favorecer el efecto de las vías inhibitorias descendentes, con lo cual vamos a partir de la sustancia gris periaqueductal, es en donde van a comenzar la regulación de la vía inhibitoria. Entonces vamos a tener ese doble efecto. Con respecto a las interacciones anestésicas que debemos de tomar en cuenta, pues
hay que tomar en cuenta los anestésicos, tanto los volátiles como los intravenosos, van a tener influencia directamente sobre la autorregulación estática y la dinámica. Y con respecto a los volátiles, estos menciona que van a tener su principal efecto sobre la estática, y a dosis mayores, van a tener efectos sobre la autorregulación dinámica, y cuando tenemos dosis muy profundas va a abolir totalmente la autorregulación. Es por eso que debemos de evitar estados de profundidad anestésica muy severos con el uso de los anestésicos voláticos. La mayoría de los medicamentos va a mantener la reactividad al dióxido de carbono, lo cual nos va a favorecer a la hora de poder establecer estados de hiperventilación e hipoventilación en los pacientes para favorecer o participar más sobre el efecto de la presión intracraneal. Sin embargo, menciona que aunque hay algunos anestésicos que nos van a favorecer la reactividad como tal, hay pacientes en los que debemos de tener precaución, sobre todo los que ya tienen antecedentes de lesión isquémica, que podemos favorecer el mismo. Con respecto a la estimulación quirúrgica, menciona que también vamos a tener efectos directos sobre el flujo sanguíneo cerebral, el consumo de oxígeno y la presión intracraneal. Sin embargo, menciona que esto puede ser directamente por la estimulación sistémica, con las modificaciones en la presión arterial sistémica y la presión de perfusión cerebral, lo cual nos va a tener como consecuencia modificaciones a nivel central. Y pues ya, como conclusiones, el anestesiólogo debe conocer los efectos de los anestésicos a nivel del sistema nervioso central para poder mantener la homeostasis de la función cerebral durante y después de la cirugía. Establecer un plan anestésico individualizado para cada paciente y cada situación clínica que se pueda presentar, y mantener los mecanismos regulatorios para favorecer el suministro continuo de oxígeno y los nutrientes. Es uno de nuestros objetivos durante la cirugía, y esto con el fin de evitar los daños irreversibles.